La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Nos encontramos en este domingo 27º del tiempo ordinario. 27 domingo ya del tiempo ordinario. Vamos avanzando. Recuerden, son 34 semanas, ya estamos en la recta final. Ya estamos leyendo los últimos capítulos del Evangelio de Lucas, saboreando este Evangelio tan hermosísimo. Pónganme la atención porque lo volveremos a leer en los domingos 3 años después. Recuerden, estamos siguiendo el ciclo, por lo tanto, terminamos ya la vuelta de los ciclos, volveremos nuevamente a comenzar con el evangelista Mateo y después el evangelista Marcos y por último el evangelista Lucas, así volviendo otra vez al ciclo. Y por si no estamos vivos, mejor aprovechémoslo ahora, ¿no? Para meditarlo y saborearlo. Y pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, como siempre se lo decimos, que abra nuestros corazones y sobre todo que también abra nuestros labios, sobre todo en este mes misionero por excelencia que se nos ha pedido la evangelización. Pues hay que evangelizar a partir de la palabra, pero una palabra vivida, y eso lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hagamos la oración. Espíritu Santo, te pedimos que abras nuestra mente para poder comprender tu palabra, abras nuestro corazón para vivirlo, pero sobre todo en este mes misionero, abre nuestros labios para comunicar este mensaje de salvación. Danos hambre y sed de la palabra para gustarla, para saborearla, para estar siempre enamorados de ti y sobre todo para dar testimonio de tu amor al mundo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y queridos hermanos, hecha ya la oración. Vamos a acercarnos a la palabra de Dios con las 4 preguntas que hacemos siempre. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva el texto? 4 preguntas que nos ayudan a meditar y sobre todo a orar con el Señor. Nos acercamos ahora, queridos hermanos, a la palabra de Dios. Biblia en mano, recuerden, y una libreta para tomar apuntes, su lápiz, para hacer nuestra meditación juntos. Acerquémonos al texto, está tomado del evangelista Lucas, capítulo 17, versículos del 5 al 10. Se lo repito para que lo pueda buscar en su Biblia, Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 5 al 10. ¿Ya lo tiene? Búsquelo por favor en su Biblia. Yo creo que ya está familiarizado con el evangelista Lucas. Si hacemos todos los días la lectura divina, pues también estamos dentro de los días de semana meditando el Evangelio de Lucas. Estamos apenas en el capítulo 9, en los días dentro de semana. O sea, estamos ya juntándonos porque pues así ya sabe que en los ciclos, el ciclo A le corresponde, como les había dicho antes, al Evangelio de Mateo, el ciclo B a Marcos, el ciclo C a Lucas. Pero dentro de los días de semana, en el tiempo ordinario de lunes a sábado, meditamos primero el Evangelio de Marcos casi de forma continua sin leer los textos de la Pasión, luego hemos leído el Evangelio de Mateo sin tomar igual los textos de la infancia ni la Pasión y sin los textos que eran comunes en Marcos, solamente lo que es propio de Mateo. Y luego ahora nos encontramos leyendo dentro de los días de semana, desde la semana 20 hasta lo que termine el tiempo ordinario, vamos a estar leyendo el Evangelio de Lucas y lo estamos haciendo casi de forma continua, igual sin leer los textos de la infancia, sin leer los textos de la Pasión y sin leer lo que es común en Marcos y en Mateo. Recuerden que son evangelios sinópticos, que si los ponemos en paralelo hay mucha similitud en ellos. Por lo tanto, no se lee lo que está ya dicho en el Evangelio de Marcos o en el Evangelio de Mateo. Muy bien, vamos a acercarnos al texto. Ya le di bastante tiempo para que lo buscaran, ¿no? Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe. El Señor contestó, si tuvierais fe como un granito de mostaza, dirían a esa montaña, arráncate de raíz y plántate en el mar. Y les obedecería. Supongan que un criado de ustedes trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de ustedes le dice enseguida, ven y ponte a la mesa? No le dirán, prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. ¿Tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes. Cuando hayan hecho todo lo mandado, digan, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, ya hemos leído el texto, fíjense, yo dije montaña, no es montaña, es sicómoro.
es un árbol, ¿no? Le dirían a ese árbol, arráncate de ahí y plántate en el mar, si tuvieran fe. Lo que pasa es que en lo que estaba leyendo me acordé del otro canto, si tuviera fe como un granito de mostaza, le dirían a las montañas, muévanse, y por eso me acordé de eso. Pero bueno, es sicómoro, es un árbol, le dirían a ese árbol, arráncate de ahí y plántate en el mar. Pues bien, fíjense entonces, lo que hemos escuchado ahora, le dicen los apóstoles, aumentanos la fe. Es una petición que le está haciendo. Y Jesús no le va a responder a ellos diciéndole una fórmula matemática. Tienen que sumar esto, más esto, y restarle esto, y multiplicarle esto otro, dividan esto, y al final le da resultado la fe. No dice eso Jesús. No le está diciendo, miren, tienen que hacer esto y irse caminando hasta tal lugar y después regresar de rodillas. No dice eso tampoco. No está diciendo aquí el Señor Jesús como fórmula para aumentar la fe que tienen que hacer tal o cual cosa. Lo que quizá ellos estaban esperando es a ver cómo nos aumenta la fe. ¿De qué forma se aumenta la fe? ¿De qué forma el Señor nos va a decir, van a crecer ustedes y van a tener una fe inmensa si hacen tal o cual cosa? No le responde tan claro, así como quizá también nosotros pudiéramos estar esperando, ¿no? Al decirle al Señor, aumentanos la fe. Recuerden que una de las claves para que se dieran los milagros en la vida de Jesucristo para con la gente, y lo que Jesús pedía siempre era la fe. Recuerdan que siempre dice Él, tu fe te ha curado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha librado del mal espíritu, o sobre todo las sanaciones, no eran así, en la fe. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Se lo dice el Señor. Y sobre todo se recuerdan aquel papá que llega donde los discípulos porque no estaba Jesús en ese momento, y le dice a los discípulos que expulsen el demonio de su niño. El niño se estaba revolcando y los discípulos no habían hecho nada. Llega Jesús y pregunta qué pasa. Le dice el papá, he traído a mi hijo donde tus discípulos no han podido sacar el espíritu, y dice el papá, sin algo tú puedes, ayúdanos. Y dice Jesús que eso es sí puedes, todo es posible para el que tiene fe. Y el papá termina diciendo, Señor, creo, pero aumenta la fe. Y entonces es ese proceso de la fe en el ser humano que es indispensable para que se dé un milagro. En este caso, ¿no? De lo que Jesús hace y realiza, necesita la fe, una fe auténtica. Creo, Señor, pero aumenta mi fe, dice ese papá. Y fíjense bien, a mí ese texto de ese evangelio me gusta muchísimo, porque cuando el papá dice, si en algo puedes, ayúdanos, Jesús va a arrancar del papá algo externo para llevarlo a algo interno. No dice, si quieres, si en algo puedes, ayúdanos. Después va a terminar diciendo, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Ya no es algo de fuera, sino desde el corazón. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Muy bien, en cuanto a este texto, entonces, no dice Jesús una fórmula matemática. No dice cómo se va a aumentar la fe en una respuesta concreta, como quizá lo estaban esperando los discípulos. Se lo va a responder de otra forma. Fíjense bien, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a ese árbol, arráncate de ahí y plántate en el mar, le dice el Señor. La cosa es después poner el ejemplo, la parábola de este hombre que, dice el texto, hace los criados, sobre todo, que hacen lo que tienen que hacer. Y a ninguno de los criados se le va a decir gracias por lo que ha hecho, si es que es su responsabilidad, ¿no? Le está diciendo Jesús. Hoy día ya sabemos que eso de criados no existe. Pero ubicándonos en la parábola, recordando que en ese momento el 80% de la población era esclava, entonces nos ubicamos en el contexto. Hoy día sería la persona que trabaja, la persona que está en el hogar, pues tiene que ser, ustedes que trabajan, tienen que cumplir su deber. Yo tengo que trabajar, tengo que cumplir mi deber, o sea, cada quien tiene que cumplir su deber. La cosa es que dice, tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado. Pues lo mismo ustedes. Cuando hayan hecho lo mandado, digan, somos unos siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ese es el punto aquí. Hacer lo que corresponde para un aumento de la fe. Ahí está la clave, ¿no? La clave está al final del texto. Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Para que haya un aumento de fe en nuestras vidas, hay que hacer lo que se debe. ¿Y qué es lo que se debe? Entregarnos al Señor, consagrarnos a Él. Obviamente vamos a entrar en la segunda parte de nuestra lectura divina, pero la clave está ese punto, ¿no? de comprender el texto desde ahí.
Cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer en esta vida. Y partiendo de todo lo que hemos venido meditando, partiendo de todo lo que hemos escuchado en la palabra de Dios, partiendo de todo lo que el Señor nos va diciendo, creo que ya es momento de sacar conclusiones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer la humanidad hoy día? ¿Qué es lo que tiene que hacer cada uno? O sobre todo los discípulos que hemos sido bautizados y que desde ahí comenzó nuestra tarea como cristianos, discípulos del Señor. ¿Qué debemos hacer? Por eso vamos a ir a la segunda parte de nuestra lectura divina para aplicar volver otra vez a esa pregunta para pensar cómo está nuestra fe y si hay que aumentar la fe o qué es lo que debemos hacer en nuestra vida. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina. Bien, queridos hermanos, fíjense bien, apliquémoslo nuevamente con esa pregunta que estamos haciendo. ¿Estamos nosotros como discípulos, partiendo también de este mes misionero, como discípulos del Señor, que hemos recibido ese discipulado desde nuestro bautismo y nos hemos incorporado a la familia de Dios como bautizados, como discípulos del Señor, como cristianos que nos abre el bautismo a hacerlo, cristianos, seguidores del Señor Jesús? ¿Estamos haciendo lo que nos toca hacer? Yo creo que es una pregunta que cuestiona mucho porque de eso depende nuestra fe. Si realmente estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, de vivir en santidad, de consagrarnos a Él, de entregarnos a Él, de poner en práctica las obras de misericordia, de ser misericordiosos. O sea, tenemos que hacer, ahora nos tocará hacer un recorrido de los capítulos que hemos venido meditando del Evangelio de Lucas. Estamos ya en este capítulo 17, pues ir a los capítulos anteriores, meditarlos, y ahí hojeemos nuestra Biblia para recordar y refrescar todo lo que hemos venido meditando a lo largo de estos domingos, para sacar una síntesis ahí concreta de nuestra vida. ¿Estoy haciendo realmente lo que el Señor me pide? Desde la bienaventuranza, ¿se recuerdan, no? De la bienaventuranza que nos presenta Lucas. Desde ahí estamos partiendo a esa experiencia del amor. ¿Estamos nosotros siendo buenos samaritanos con nuestros próximos? ¿Estamos nosotros siendo esas ovejas buenas que se dejan cargar por el Señor? ¿Estamos nosotros siendo esa moneda que es encontrada por el Señor y que hay fiesta? ¿Estamos siendo como nosotros, como ese hijo menor que es llamado por el Padre de pensamiento para volver a Él? ¿Estamos siendo misericordiosos nosotros con los hermanos? ¿Estamos comprendiendo la voluntad de Dios? ¿Estamos tomando serias determinaciones nosotros para seguir al Señor? Fíjese bien, o sea, si eso estoy recordando algunos textos de Lucas, ¿no?, que hemos meditado ya. Pero y cada uno, como les digo, vayamos agarre usted su Biblia y empiece a hojear los capítulos anteriores del Evangelio de Lucas, y eso que no estoy hablando de todos los textos evangélicos o todos los textos bíblicos, o sea, solamente los de Lucas que hemos meditado durante este año. Partiendo de esos textos, como les repito, habría que preguntarnos si realmente estamos haciendo lo que el Señor nos ha dicho en estos días, en estos tiempos, para de esa forma comprobar nuestra fe. No somos siervos pobres que hemos hecho lo que teníamos que hacer, dice el texto, ¿no? Así termina. No somos más que unos pobres siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. O sea, ¿hemos hecho lo que teníamos que hacer? ¿Hemos hecho la voluntad de Dios o no hemos hecho la voluntad de Dios? Yo creo que cuestiona este punto, porque de eso depende el aumento de nuestra fe. De eso depende nuestra fe auténtica, enraizada en el Señor. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, fíjense bien lo que dice el Señor. Un granito de mostaza, dirían a ese árbol, arráncate ahí y plántate al fondo del mar. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Y ahí tiene que crecer, así como un granito de mostaza que se coloca en tierra y crece también en nuestra vida, debe crecer. Debe ir creciendo también la fe. ¿Y cómo? Haciendo lo que realmente tenemos que hacer, poniendo en práctica la palabra de Dios. Esa es la clave de todo el texto, ¿no? Y repito, tenemos que hacer un poco de memoria, porque aquí no podemos decir, no, es que yo no sé lo que tengo que hacer. Ay, que esa es la tentación. Espérate, ¿cómo es eso que no sabes lo que tienes que hacer? Si es que yo no sé lo que tengo que hacer, es que no tengo claro lo que el Señor quiere que haga de mi vida. Entonces, vete al Evangelio de Lucas, agarra los textos anteriores a lo que hemos meditado ahora, léelos, medítalos,
Y ahí encontrarás lo que tienes que hacer. O sea, que no hay aquí excusa decir, es que yo no sé, no comprendo lo que el Señor está diciendo con este evangelio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vamos, vamos, o sea, encontremos nuevamente los textos, refresquemos nuestra mente con todo lo que hemos meditado. Más, si tienen la libreta de apuntes ahí, que yo sé que muchos lo hacen, porque me lo han dicho, tienen su libreta de apuntes, pues busquen los apuntes que tienen y ahí dense cuenta si realmente estamos haciendo lo que conviene. Si somos siervos pobres, haciendo la voluntad de Dios. Aquel que es prepotente, orgulloso y que nos vamos llenando de la soberbia del mundo, pues no perdemos. Y ese sí, cabal, no hará lo que tiene que hacer, porque está perdido en su realidad de su mundo. Somos siervos humildes, siervos pobres, con los pies en la tierra. Recuerden esa palabra humilde, ¿no? Con los pies en la tierra, sabemos lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo. No solamente saberlo, porque sí podríamos saber, es que tengo que ser misericordioso con los demás. Es que tengo que ser bueno con los demás. Sí, pero lo está haciendo. ¿O qué esperamos? O sea, porque pues, podemos tener claro también, ese es otro punto, porque una es decir que no sabemos lo que me toca hacer. Y la otra es, sabiendo, no lo ponemos en práctica, porque podemos decir, sí, yo sé que lo que tengo que ser bueno con mi prójimo, tengo que tratar bien a los demás, tengo que ser misericordioso, en fin, que tengo que volver a la casa del Padre, pero nos quedamos ahí no ponemos en práctica la palabra, lo mismo va a quedar, ¿no? Fíjense bien, estamos en este mes, iniciando este mes de la misión que se nos ha pedido con gran amor que tenemos que evangelizar. Son 4 puntos claves, dependiendo de las dimensiones. Aquí en la arquidiócesis tenemos las dimensiones. Dimensión pascual, se nos pide que el jueves dediquemos un tiempo a la oración. Tenemos la dimensión comunidad de comunidades, la parte formativa. Tenemos el día viernes, vamos a tener la formación en nuestras comunidades. Los días sábados, vamos el día jueves, la parte pascual, la oración ante el Santísimo. El día viernes, la formación. El día sábado, la dimensión misionera, salir a evangelizar. Y el domingo, la dimensión pascual, empezar una obra de misericordia. Y de esa forma irá aumentando nuestra fe. Y compartiendo la fe sobre todo. A eso estamos invitados, a compartir. No se comparte lo que nos ha vivido. Necesitamos vivir la palabra de Dios, ponerla en práctica en nuestras vidas para compartirla con los hermanos. Y esa es la tarea que se nos ha pedido y es lo que tenemos que hacer. Y sobre todo potenciar nuestra vida en Cristo Jesús día tras día. Vamos ahora entonces, queridos hermanos, al tercer punto de nuestra lectura divina. Este tercer punto, queridos hermanos, es la oración. Si ya leímos el texto, ya lo hemos visto en las cosas que nos pueden servir de provecho en nuestra vida, que es todo el texto, obviamente, y ya lo hemos meditado en nuestra vida, ahora hagamos la oración, partiendo del texto. Recuerden que la lectura divina, la oración es partiendo del texto, no es que se me ocurrió que tengo una necesidad porque está enfermo mi hijo y entonces vamos a orar ahora por la salud de mi hijo. No, porque ya me acordé que también la vecina pidió que orara por ella. Pero también me acordé que mi abuela está enferma. Pero también, no. Es partiendo de lo leído, de ahí vamos a hacer oración. Ya luego tendremos el resto del día para orar por nuestras necesidades, pero ahora en nuestro ejercicio la oración parte de la lectura, de lo que hemos leído, de lo que hemos proclamado, de ahí hacemos la oración, porque Dios nos habla, ahora nosotros vamos a responder. Es como que venga una persona amiga tuya y te diga, mira, ¿te has dado cuenta cómo está lloviendo bastante? Gracias a Dios está llenándose las represas. Y nosotros le acercamos con otro tema. Sí, qué rico estuvo el café. Y uno dice, bueno, ¿de qué? Yo no estaba hablando del café, estaba hablando de la lluvia. No, pero es que sí, el café está rico. Sí, pero estoy hablando que está lloviendo y que le están llenando las represas. No, pero estoy hablando que... O sea, así, algo así, ¿no? Que Dios nos ha hablado de un tema y que nosotros vengamos con otro tema, pues no se puede, ¿no? Tenemos que también tener coherencia en cuanto a la oración. Por eso hagamos nuestra oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor Jesús, queremos ponernos en tus manos. Nos has regalado esta palabra donde los apóstoles te piden, aumentanos la fe. Tú no das una fórmula matemática, tú no das un esquema o una fórmula para aumentar la fe. Tú dices, tienen que hacer lo que deben hacer. Y esa es la tarea, ¿no? Hacer tu voluntad. Ayúdanos para buscar
en la palabra de Dios y en refrescar un poco los capítulos anteriores del Evangelio de Lucas que hemos venido meditando, Señor, para comprender cuál es nuestra tarea, qué es lo que debemos hacer. Muchas veces se nos olvida, Señor, y muchas veces lo sabemos, pero también lo mandamos al olvido, nos da pereza espiritual y no cumplimos nuestra misión. Ayúdanos a tener bien presente, bien claro, cómo se aumenta la fe, poniendo en práctica la palabra y sobre todo comunicándola. Ayúdanos, Señor Jesús, a abrirnos a tu gracia, a tu amor, a tu misericordia. Ayúdanos a poner en práctica esta palabra día tras día. Ayúdanos a ir creciendo en la fe, que esa fe, granito de mostaza, crezca en nuestras vidas, vaya creciendo en nuestros corazones, sobre todo para hacer siempre tu voluntad. Todo te lo ponemos en tus manos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Este último punto, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto. Ya lo leímos, ya lo hemos meditado, ya lo hemos orado, ahora viene la proyección. Fíjense bien, queridos hermanos, vuelvo a insistir en lo que les dije, cómo es que se puede aumentar la fe sabiendo que somos siervos, pobres siervos, que debemos hacer lo que nos toca realizar. ¿Cómo? Partiendo de lo que ya hemos meditado. Ahí está la clave. Partiendo de lo que ya hemos meditado en estos domingos atrás y partiendo de lo que nos dice el Señor en su palabra, es ponerlo en práctica. Así se aumenta la fe. Somos siervos pobres que hemos hecho lo que tenemos que hacer, lo que corresponde hacer en nuestra vida de fe. Por lo tanto, lo que nos corresponde hacer es poner en práctica la palabra, día tras día. Ese es el reto. ¿Cuántos retos hemos dejado aquí? De repente, algunos dirán, yo no voy a hacer eso, no me comprometo a eso. ¿Y cuántos retos te deja la palabra? Y posiblemente tú digas, pues no, mañana lo voy a hacer y nunca llegó ese mañana. Por lo tanto, es eso, para aumentar la fe. Después no tengamos excusa de decir, es que, Señor, mira, estoy perdiendo la fe, pero ¿qué has hecho por tu vida? Por lo tanto, queridos hermanos, que esta meditación, que esta palabra nos ayude a comprender la voluntad de Dios y sobre todo ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros. Recuerden esta misión que tenemos de la evangelización. Es comunicar al Señor Jesús. No solamente es de leer un texto, yo se los he venido repitiendo en las misas de la mañana, en la iglesia catedral, que no es solamente ir a leer unos textos. A mí eso me cuestiona muchísimo cuando, y se los he comentado siempre, que está uno en una fila en un banco o en algún lugar y empieza uno a escuchar textos tras textos. Que la palabra de Dios dice esto, dice esto, dice aquello. Y uno dice, pero eso está muerto. Eso está muerto, aunque sea recitar textos bíblicos, que es palabra viva y eficaz, pero cuando la palabra que se dice no tiene eco en nuestras vidas, eso queda como algo muerto, está repitiendo textos, está como repitiendo refranes que hemos aprendido desde muy pequeños. Así se queda la palabra. Necesitamos no solamente repetir textos, ir a una casa, tocar la puerta y entrar a la casa para recitar un texto, la gente va a decir, pues mejor lo leo yo. Agarro la Biblia o lo leo. La cosa es comunicar la experiencia de amor, que esos textos que vamos a utilizar en la misión sean movidos por nuestra experiencia de fe, que no es más importante que el texto, obviamente, pero que sí lo acompaña. Leemos la palabra de Dios, que es la clave, pero lo acompañamos con nuestra experiencia. Si nosotros le decimos a la gente, mira, yo estuve pasando un momento difícil, mas el Señor me tocó mi vida y ahora he experimentado el amor de Dios y ha ido creciendo mi fe, eso la gente lo comprende, porque posiblemente esté pasando la misma situación que viviste tú y por lo tanto eso le ayudará a confiar en el Señor. Es decir, ahora me estaba ahogando, ahora estaba pasando un momento difícil, han venido estos hermanos, me han comunicado el mensaje del Señor con su vida, con la testimonio de vida, pues yo también tengo que acercarme a Él, yo también quiero estar con Él y dejarme moldear por el Señor, y ahí será el momento entonces de llevar a estos hermanos al encuentro con el Señor. Así que esta es la verdadera evangelización, no solamente repetir textos, es vivir la experiencia del amor de Dios, tocar las puertas y sobre todo decirle a estas personas que vamos a visitar que la gracia de Dios está con ellos y que sobre todo la paz del Señor ha llegado a los hogares y acompañado de la experiencia de vida. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Bendiciones a todos y a tener esta misión presente en nuestras vidas, a evangelizar, se ha dicho, porque somos discípulos del Señor.